Saludos cordiales, queridos amigos de Medias. Estamos de nuevo con el programa Redes, Medios y Medias Verdades por Radio Faxo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en que ustedes nos estén mirando. Les saluda Hernán Reyes. Estamos en este podcast Redes, Medios y Medias Verdades, que en esta ocasión va a trabajar dos temas que son extremadamente importantes para ustedes. Por un lado, en nuestra primera parte vamos a mirar asuntos concernientes a la tecnología, la inteligencia artificial, el uso social de estas redes que han invadido el mundo de la comunicación. Y luego de eso vamos a tratar el tema del actual escenario, un escenario crítico, por cierto, que están viviendo los medios de comunicación y también los trabajadores del periodismo en Ecuador. Así que para eso vamos inmediatamente a nuestro primer segmento, que como les decía, tiene que ver con las redes. Vamos con nuestro segmento Redes. Imagínate citar en tu tesis un estudio que no existe. No porque hayas mentido, sino porque le pediste ayuda a una IA y ella se lo inventó. Esto está pasando ahora mismo en revistas científicas de primer nivel y la escala es brutal. Nature acaba de publicar un análisis junto con la empresa Grounded AI. Revisaron más de 4,000 publicaciones académicas de 2025 de 5 de los editores más grandes del mundo. Los resultados, al menos 65 de cada 100 publicaciones sospechosas tenían una referencia inválida, un estudio que no existe, un artículo que no lleva a ningún lado, un autor que nunca escribió eso. Y si eso se extrapola al total de publicaciones de 2025, estamos hablando de más de 110,000 artículos científicos con citas fabricadas por IA. Esto se llama alucinación de citas. Esto ya no es un problema menor, más bien es la forma en que los modelos de IA funcionan. Cuando no saben la respuesta exacta, la construyen, combinan fragmentos de artículos reales, los mezclan, les inventan un título plausible, les asignan algo que parece legítimo y el resultado es lo que un investigador llama una cita Frankenstein. O sea, parece real, tiene todos los componentes de una referencia de verdad, pero no existe. Esto es muy heavy. Una investigación de Oregon rechazó el 25% de los envíos que recibió en enero de 2025 solo por citas falsas. 1 de 4 papers en un mes. Alucinaciones de la inteligencia artificial. Así se denomina este tipo de fallo en cuanto a sistematización de información, sobre todo en el mundo académico, que ha sido ya detectado. Es decir, ahora ya no solo nos enfrentamos al peligro de que los procesos de enseñanza-aprendizaje se vean de alguna manera cooptados, se vean distorsionados por el uso inadecuado, el uso frecuente, por la delegación de autoría por parte de estudiantes, por ejemplo, para que sea la IA la que les dé haciendo el trabajo, les dé haciendo la investigación. Ahora resulta que hay un segundo peligro, de que inclusive investigadores profesionales, como ustedes lo vieron en el reportaje, utilizan de tal manera la IA sin los cuidados necesarios y por supuesto la IA también sin el perfeccionamiento que supuestamente debería tener y da como resultado artículos donde existen fallos escandalosos en cuanto a las fuentes bibliográficas utilizadas o en cuanto inclusive a las proposiciones o enunciados que aparecen contenidos en esas redes. Esto no es nuevo y la IA se enfrenta a un tercer peligro. Hace ya 6 años, por ejemplo, se dio la noticia de que la IA está sesgada y, por ejemplo, el uso de la IA para reconocimiento facial, aplicado, por ejemplo, a labores de la policía, causó que en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, por ejemplo, un ciudadano afroamericano sea injustamente detenido delante de su familia, acusado de haber cometido un crimen, llevado a la comisaría y luego le mostraron las imágenes de él y le dijeron, usted aparece cometiendo este delito. Cuando se comprobó que a la misma hora este ciudadano había estado en otro lugar con su familia, se lo dejó en libertad sin siquiera pedirle disculpas. ¿A qué se debe esto? Al sesgo de la inteligencia artificial. Así que si no pensamos críticamente en los usos de las tecnologías, en los alcances que éstas tienen en nuestra vida cotidiana y en la necesidad de poder reflexionar críticamente sobre ellas y, por supuesto, aplicarlas adecuadamente, nos enfrentamos más que a una ayuda, a un peligro.
Muy bien, y estamos ya continuando con este podcast en la parte del segmento de medios. Y para eso hemos preparado un pequeño reportaje que nos introduzca a los temas que nos interesa tratar hoy en día. Sobre todo la pronunciada crisis del periodismo y en general del ecosistema mediático que estamos viviendo en el país. Y para eso efectivamente nos hemos basado fundamentalmente en un informe preparado por la organización Fundamedios, no solamente un informe, al menos 2 informes sobre la situación crítica que vive el periodismo y por otro lado también sobre las amenazas y violencias que se ciernen sobre quienes cumplen esta tarea, especialmente en relación con el asesinato del periodista Robinson del Peso hace algunas semanas, un crimen que conmocionó al medio. Así que vamos con el reportaje. Ahora, nuestro segmento medios. En Ecuador, informar se ha convertido en un riesgo. La violencia y las amenazas han transformado el trabajo periodístico en una profesión vulnerable, especialmente en provincias, donde denunciar puede significar enfrentarse al poder político y criminal. En medio de ese escenario aparece una voz incómoda, Robinson del Peso, un comunicador ciudadano que utilizó redes sociales para denunciar presuntas irregularidades y actos de corrupción en Santa Elena. Su historia refleja no solo un asesinato, sino también la crisis de la libertad de expresión en Ecuador. En los últimos años, Ecuador ha vivido un fuerte deterioro del ecosistema mediático. Muchos periodistas trabajan bajo presión, precariedad laboral y constantes amenazas. Las agresiones, la censura y el hostigamiento digital se han vuelto cada vez más frecuentes. En provincias como Santa Elena, denunciar irregularidades públicas implica un riesgo aún mayor. Robinson del Peso tenía 50 años y era creador de la página digital La Voz del Pueblo vuelve por ti mi provincia. Desde 2020 publicó denuncias relacionadas con contratos públicos, venta de terrenos municipales y obras inconclusas. Aunque no era periodista profesional, sus publicaciones comenzaron a generar impacto en la provincia. Con el tiempo, sus denuncias incluyeron documentos, cifras y señalamientos contra autoridades locales. En septiembre de 2024, Robinson denunció un atentado con explosivos en su domicilio y aseguró que temía por su vida. Semanas después, continuó denunciando amenazas y presiones constantes. En febrero de 2025, la Fiscalía inició un proceso judicial por la presunta extorsión. El caso terminó con una sentencia de 5 años de prisión. Sin embargo, personas cercanas a Robinson sostienen que se trató de una operación para silenciarlo. El 20 de noviembre de 2025, Robinson del Peso fue asesinado en su negocio, en el cantón La Libertad. Sujetos armados llegaron al lugar y dispararon varias veces. Días antes de su muerte, Robinson seguía realizando publicaciones relacionadas con corrupción y fiscalización pública. Su asesinato dejó abiertas muchas preguntas sobre la seguridad y protección de quienes denuncian corrupción en Ecuador. El caso Robinson del Peso no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de un contexto donde el periodismo ecuatoriano enfrenta violencia, miedo y presión constante, porque cuando las voces críticas son silenciadas, la democracia también se debilita. Hoy, el caso de Robinson del Peso se mantiene como un símbolo de una pregunta urgente. ¿Qué tan protegido puede estar alguien que denuncia corrupción en Ecuador? Defender la libertad de expresión no significa únicamente reaccionar después de una tragedia. Significa garantizar condiciones seguras, dignas y libres para informar, y que no se convierta en una sentencia de muerte. Desde esta primera aproximación podemos ver la punta del iceberg, como se podría decir. El asesinato de Robinson del Peso no es sino una de las tantas acciones violentas que estamos enfrentando ahora, están enfrentando los periodistas, está enfrentando el país. Y para poder trabajar el tema, vamos a nuestro siguiente segmento, el segmento Verdades, donde tenemos a un invitado muy especial, un viejo amigo, que hace periodismo, y hace periodismo del bueno, del periodismo del necesario hoy en día en el país. Se trata de Diego Casar. Diego es periodista, es parte de Periodistas Sin Cadenas, escribe en un espacio digital denominado La Barra Espaciadora. Alguna vez tuvimos el privilegio y tuvimos el gusto de compartir aulas universitarias, y ahora lo tenemos con nosotros para poder trabajar este tema. Así que de inmediato vamos al siguiente segmento. Ahora, la entrevista en el segmento Verdades.
Hola Diego, gracias por estar acá con nosotros acompañándonos. Bueno, viste tú el reportaje, ya estás al tanto de cuál es el tema que nos interesa trabajar hoy día. El caso, decía yo, de Robinson del Peso es quizá la punta del iceberg. ¿Qué más hay detrás de todo esto? Bueno, primero muchas gracias Hernán por la invitación, es un placer reencontrarnos y poder compartir en este espacio. Es triste lo que nos convoca, que es este tema justamente de el agravamiento acelerado de la libertad de prensa en Ecuador. El caso de Robinson del Peso, como bien dices, es la punta del iceberg y quizás es una de las varias puntas de varios icebergs que estamos experimentando en el país. Pero yo diría que es un proceso que se ha venido agravando a lo largo de los últimos años, yo diría ya de aproximadamente unos 15 años, y que siento que es necesario reflexionar cómo el poder ha ido adaptando sus prácticas para reprimir las voces críticas, las voces de oposición o las voces críticas en su conjunto. Pero conforme avanza también la proyección desde la clase política, por ejemplo, en relación con temas de extractivismos, en relación con temas de acaparar recursos naturales o de acaparar negocios a partir de la contratación pública, por ejemplo, pues obviamente lo que hace es demandar del otro lado reacciones por parte de la prensa crítica que son señaladas inmediatamente por las autoridades. Eso sumado al deterioro institucional de la democracia que estamos viviendo en Ecuador y que es innegable. El momento en que los contrapesos de un sistema democrático desaparecen o son vulnerados o son tomados, cooptados por el poder, en este caso el poder ejecutivo, lo que tenemos es la imposibilidad de que el sector crítico de una sociedad pueda tener el respaldo a su vez de esas instituciones, pero también de la colectividad en su conjunto. Fijémonos en que cuando tenemos instituciones fuertes, también la sociedad se siente respaldada por esa fortaleza institucional y puede sumarse a esas voces críticas y apoyarlas, ¿no? Respaldarlas y sostenerlas en el tiempo. Pero cuando tenemos instituciones debilitadas y además debilitadas desde el oficialismo, tenemos también una sociedad desactivada, una imposibilidad de que la protesta social se ejerza siendo un derecho, ¿no es cierto? Pero además de que esa sociedad civil tenga temor también de respaldar las situaciones de injusticia que estamos viviendo, como el caso de Robinson del Peso y otros tantos más. Podríamos decir, Diego, que quizá hemos pasado de un escenario donde se marcaba el poder, quizá la presión con respecto a los periodistas y a los medios de comunicación, a partir de lo que significaba al menos una intención de regular, quizá de mejorar el ecosistema mediático, el sistema de información pública en general, hacia un segundo momento, el momento actual, donde más bien no solamente hay presiones desde el propio Estado y sus instituciones, sino también esta presión tan inaudita, inédita, nueva en el Ecuador, que es la que viene desde el propio crimen organizado. Y cuando hablamos de crimen organizado hablamos también de Estado, tristemente, porque hay que reconocer que la estructura del crimen organizado se comprende cuando tienes varios estamentos, varios actores, ¿no es cierto?, varias funcionalidades dentro de esto, si no, no se podría considerar crimen organizado. Es decir, existe una connotación de organización detrás, y el crimen organizado incluye a los estados y a sus funciones y a sus funcionarios. Entonces, si ya reconocemos que el crimen organizado es un actor fundamental en la realidad actual del Ecuador, pues también debemos reconocer que es el Estado el que es parte también de esta gran estructura criminal. Siendo así, entonces, obviamente, el proceso ha devenido en algo que no imaginábamos en el 2018, que es uno de los hitos, ¿no?, de esta historia, cuando en el 2018 secuestran y asesinan a los compañeros de Diario El Comercio, que es de hecho por esa razón que nace la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Pero ya teníamos antes, como bien dices, este proceso de una presión institucional, una presión desde el Estado central que hacía o intentaba hacer de fiscalizador del ejercicio periodístico, cuando eso rompe completamente con principios democráticos que tienen que ver con que el periodismo es básicamente una institución que debe garantizar la democracia, que debe ser contrapeso del poder de turno, sea quien sea, venga de la ideología que venga. Si es que ese mismo poder que debe ser controlado, vigilado desde la prensa y desde la sociedad civil intenta controlar a quien por origen le controla, pues obviamente ya tenemos ahí un despropósito que era el despropósito original. Ahora, ¿cómo eso se ha ido adaptando y se ha ido transformando a lo largo de estos años? Pues es lamentable darnos cuenta de que eso sembró una marca de incomprensión de esa función original del periodismo. Es decir, dejamos de entender por qué el periodismo es importante. El periodismo no es importante porque sea un gremio con una corona. El periodismo es importante porque es importante para toda una sociedad. Es importante porque es el agente que permite revelar lo que el poder quiere ocultar. Y el poder quiere ocultar cada vez más cosas.
cada vez más acciones, cada vez más triquiñuelas. Y lo que pasaba justamente con Robinson del Peso era eso. Él estaba revelando lo que el poder quería ocultar. Y hacia esos actores que tratamos de revelar lo que el poder quiere ocultar es que el poder está señalando o apuntando sus cañones. Dejemos para un poquito más adelante tratar inclusive lo que tú mencionas en un reportaje muy a fondo, muy completo, que acabas de hacer, donde haces una comparación, una analogía interesante, cómo el poder de turno está golpeando a los más vulnerables, a los más débiles, y sin embargo está quizá acariciando a los más poderosos mismos, a los de su propia estirpe. Y concentrémonos quizá en el año 2018, quizá 2017 que tú mencionas, porque quería yo quizá preguntarte una matización al respecto. Hasta el año 2017, de todas formas, primero no existía el escenario de violencia que existe ahora contra el periodismo y la prensa. Existía de pronto un escenario, tú lo llamas quizá de fiscalización, quizá hostigamiento contra determinados medios y determinados periodistas, pero al mismo tiempo existía una ley de comunicación que tenía otra cara, otra arista, y la arista era, por ejemplo, el poder estimular, al menos en teoría, no se logró hacerlo en buena medida, estimular el periodismo y los medios comunitarios, por ejemplo, o llevar al ejercicio de los medios públicos hacia un periodismo ciudadano, un periodismo de servicio a la colectividad. Esto se cumplió bastante a medias, hay que reconocer, pero existía al menos una malla. Esto va, una malla normativa, esto va debilitándose y a la larga no tenemos en este momento prácticamente ley de comunicación, ni para bien ni para mal. Se tendió hacia generar una normativa de protección a los periodistas, que tampoco ha funcionado porque ni siquiera existe presupuesto para eso. Podemos decir efectivamente que 2017, 2018, el gobierno de Moreno significa ya un tránsito hacia la situación que estamos viviendo ahora. Sí, estoy de acuerdo con eso que planteas, pero no quisiera señalar un solo punto porque eso también nos puede hacer perder de vista estos otros engranajes del proceso, porque esto es un proceso histórico y hay que entenderlo como un proceso histórico. Lo que ocurre con la llegada de Lenín Moreno al poder en 2017 es algo que ha estado ocurriendo desde el 2006 en este país, que es que el gobierno que llega intenta posicionar al enemigo de turno para poder posicionarse también ante su electorado y ante el posible electorado que debe captar para el futuro. Populismo les llaman. Es populismo de izquierda, de derecha o de cualquier tendencia, y esto es a lo que nos hemos acostumbrado lamentablemente en el Ecuador. Es decir, cuando ocurrió eso en el año 2006-2007, quizás no lo percibíamos tanto porque era el primer momento de este fenómeno que empezaba a aparecer y porque además había una fortaleza institucional que tampoco habíamos visto, y eso no hay como negarlo. El problema es que cuando se construye esa fortaleza institucional y ese aparente beneficio para la comunidad, con un trasfondo de interés electoral o con un trasfondo de interés político particular, tú lo que estás haciendo es sembrar la promesa del fracaso. Y creo que eso fue lo que ocurrió. Se sembró la promesa del fracaso y el momento en que llega el 2017, llega Lenín Moreno al poder, se sobrepone una nueva estrategia de venganza o una nueva estrategia de diseño del enemigo de turno. Lo mismo ocurrió con la llegada del gobierno de Guillermo Lasso y lo mismo ocurre con la llegada del gobierno de Daniel Noboa, que se va adaptando cada mes o cada semana, ¿no? a su coyuntura más conveniente. Entonces, ¿cómo el periodismo enfrenta esto? Yo creo, y debo hacer una autocrítica ahí, creo que el periodismo no ha estado a la altura de las circunstancias de estos cambios, hablo del periodismo en general en el país, a pesar de tener a la mano la posibilidad de contar la historia de degradación de la democracia de este país con altura también. ¿Y qué quiero decir con esto? El momento en que nosotros vemos la deriva en la que ha caído mucha parte del periodismo, por ejemplo, de ser o de ceder ante los intereses de ser cooptado por parte del poder político, pues vemos la debilidad, la fragilidad y también la fragilidad ética de ciertos sectores del gremio periodístico en el país. ¿A quién perjudica? A la sociedad entera y a los periodistas que tratamos de hacer un periodismo bajo los principios originales del oficio, pero sobre todo en función del interés público, que es entregar a la sociedad información depurada, información contrastada y verificada para que su toma de decisiones y su existencia en la vida colectiva democrática sea de mejor o que tenga mejor salud. Eso no ocurre u ocurre con distintos obstáculos y barreras justamente porque lo que veo es que se fragmentó ese tejido social que permitía que entre nosotros, entre los actores de la sociedad civil, podamos encontrar esos respaldos, podamos encontrar esta cohesión necesaria. Somos una sociedad fragmentada, tristemente, y yo creo que hacia ahí
valdría la pena apuntar sobre los derroteros que nos toca en este momento asumir? Una diferencia fundamental que hay que hacer, Diego, evidentemente, como tú lo sabes, es distinguir entre periodismo y medios. A ratos, digamos, en el periodo del gobierno de Correa, por decirlo de alguna manera, hicieron una especie de fusión única y muchos periodistas valiosos, con mucho oficio, plegaron a la defensa irrestricta de ciertos medios de comunicación, fundamentalmente privados, y de ciertas políticas editoriales de esos medios que finalmente apuntaban más al lucro del medio antes que a un servicio a la colectividad. Eso está claro. Sin embargo, de hecho estamos viendo ahora un declive muy marcado, no solamente de los medios, sino también de los periodistas, nuevamente, aunque sean dos estamentos diferentes. Hay periodistas que se han tenido que independizar, entre comillas, crear su propio canal, su propio espacio digital, etcétera, para poder estar libre de las ataduras, a veces tremendamente fuertes, de las políticas editoriales de medios de comunicación que no quieren hablar muchas veces de temas que son importantes, afectan sus intereses comerciales. Pero por otro lado hay también medios de comunicación que han tenido que cerrar sus puertas. Hay una tendencia lógica hacia la digitalización de los medios. Periódicos ya prácticamente en el Ecuador quedan contados con menos dedos de una mano, creo, con los dedos de una sola mano. Y en ese sentido, yo creo que estamos viviendo una crisis doble. Al menos eso es lo que dice el informe de Fundamedios, ¿no es cierto?, entre la intemperie y la captura, me parece que se llama, donde se anotan todos estos factores y elementos. Sí, estoy de acuerdo. Hay una urgencia de diferenciar qué es periodismo y qué no lo es. Lo pondría yo así. El periodismo tiene principios claros que son fundamentales. El periodismo no se casa con el poder nunca. Y solamente entrega información verificada y contrastada. Es fácil comprenderlo desde esos primeros principios. No es un cliché eso. No lo es. Existen periodistas que se la están jugando más allá de, sí, de los medios y de las presiones, inclusive a su economía diaria. Sí, por supuesto que sí. El problema es que somos la minoría. El problema es que esa minoría en este momento también se siente vulnerable o ve crecer la vulnerabilidad a la que se enfrenta, justamente porque la gran masa y ahí voy a decir otra cosa, que no es periodismo justamente, sino de creadores de contenido o de gente que se alquila al poder de turno, usando espacios que se muestran como periodísticos. Y ahí es donde tenemos un grave problema ético. Esto no es un problema únicamente del Ecuador, es un problema de la región, debo decirlo, pero en Ecuador tiene las particularidades que tiene. Es decir, en la época de Correa hubo estos espíritus de cuerpo, de momento, ¿no es cierto?, para sostener las estructuras comerciales de los medios de comunicación, es verdad, pero también hubo este espíritu de cuerpo para proteger al gobierno de turno, desde el periodismo, lo cual es algo que supone un despropósito desde el concepto original. Es decir, el periodismo nunca tiene por qué defender al gobierno de turno, sea que fuera afín, sea que esté haciendo bien las cosas o no. ¿Por qué? Porque su función es justamente mirarlo, vigilarlo y ver que esté cumpliendo con lo que debe cumplir, porque es el mandato que asumió, ¿no es cierto? Yo siempre repito esto: un gobierno es quien recibe un encargo de la sociedad. Entonces tiene que cumplir con el encargo, y el periodista está ahí para ver que lo cumpla a cabalidad, sea el gobierno que sea. Lo que ocurrió en los gobiernos siguientes es que eso se volvió una costumbre. Es decir, si me gusta entonces me caso con y recibo dinero de este poder, de este gobierno de turno, y digo lo que a este gobierno de turno le favorece. Entonces, ¿a quién me estoy debiendo? Al poder de turno. Ese cambio de perspectiva deterioró completamente, yo diría que destruyó completamente el ejercicio y la función del periodismo en una sociedad como la nuestra. Ahora, la distinción fundamental que ahora nos urge hacer es quién de verdad está haciendo trabajo periodístico, y por eso digo, para simplificarlo, verificado, ¿no es cierto?, contrastado y entregado a la sociedad para su servicio y no para favorecer a ningún agente de poder. Y quien en cambio está replicando lo que le interesa al poder o al funcionario de turno. Y ahí tenemos varios que están incluso imponiendo la agenda diaria, la agenda de coyuntura. Radios en Guayaquil, que si es que es posible decirlas, no tengo ningún empacho en decirlas. Radio Centro de Guayaquil está haciendo ese trabajo, Visionarias en Quito está haciendo ese trabajo, y tenemos varios por citar. Y yo recuerdo siempre las palabras que nos decía Radio Sucre en Guayaquil, que tuvo que disculparse hace pocos días justamente por algo de lo más bajo que hemos visto en este país, que es utilizar la trágica realidad del caso de los 4 niños de las Malvinas para favorecer la narrativa oficial. Lamentable,
por decirlo menos. Pero hay algo que yo quería recordar del periodista Óscar Martínez, fundador del Faro en El Salvador, que nos decía en una visita que hizo hace un par de años o 3 años, me parece, acá a Guayaquil. Y él decía, el periodismo más seguro es el periodismo bien hecho. Y si es que nosotros no nos proponemos ahora señalar a quienes desde nuestro gremio están violentando los principios de nuestro gremio, pues es mejor renunciar a este oficio. Y es mejor descartar este oficio de la vida democrática. Entonces yo creo que todavía existimos, lamentablemente pocos, pero yo creería que habría que buscar más, por ejemplo, en las provincias, como bien decía el reportaje. ¿Dónde están estos colegas periodistas que están fajándose a diario, exponiendo con su cuerpo, su propia vida y la de sus seres cercanos, para contar lo que el poder quiere ocultar? Y es complicado lo que tú mencionas, porque en realidad cuando tú dices quiénes son los que hacen verdadero periodismo, uno podría empezar por descarte, a dejar de lado, por ejemplo, a esa larga lista de medios de comunicación ahora y de influencers y de espacios digitales que surgieron para otra cosa, fines comerciales, y que después aparecieron como medios de comunicación, ya que estamos hablando nombres, el dato, la data, y como ellos hay 10 más, que finalmente resultan ser espacios casi de propaganda únicamente, o de troleo hacia otros medios, o hacia otros periodistas, o hacia dirigentes sociales. Descartemos a esos que reciben, vi que había gente que recibía 50,000, creo que son mensuales, ¿no? 50,000 mensuales, gente que recibía 20, gente que recibía 12, 14. Habría que ver cómo titulan las facturas de lo que cobran. Habrá que ver quiénes están siendo utilizados, por ejemplo, medios públicos. También vi en esa lista a TC Televisión y a otros medios que se han vuelto absolutamente propagandísticos. Y la pregunta es, los que sí están haciendo periodismo, ¿dónde están en este momento? Estoy pensando en Anderson Boscan, y yo tengo diferencias con el periodismo de Anderson Boscan, he tenido diferencias. Me ha parecido que a ratos su línea editorial es una línea zigzagueante. Pero, por ejemplo, creo que él está haciendo periodismo importante cuando está denunciando con nombre y apellido, por ejemplo, a policías y militares cooptados por el narcotráfico, o está diciéndole las verdades a la fiscalía, a una fiscalía que durante años ha venido funcionando como ha venido funcionando. ¿Cuáles son las condiciones para este momento hacer un verdadero periodismo en medio de esta vorágine y en medio de esta incertidumbre que vive el país? Hay una recomendación que no la ha hecho algún colega desde Ecuador, sino de hecho la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, con tanto historial, ¿no?, que tiene Colombia y que tiene el periodismo colombiano frente a la realidad que vive en nuestro país vecino. Y ellos hablaban de que una de las prácticas que debería naturalizarse en nuestros tiempos para el ejercicio del periodismo es la construcción de redes. Es decir, levantar periodismo colectivo, periodismo en red, protege a la cobertura periodística, al equipo periodístico, pero además posibilita un mayor impacto, una mayor llegada, una mayor audiencia, y esta protección se extiende a la audiencia. Entonces esto es lo que te decía al inicio, que me parece que es importante tomar en cuenta. Cuando una sociedad se siente respaldada es porque existe alguna estructura que está ya sólida en su entorno. Entonces, si es que las estructuras de la cobertura periodística, es decir, las estructuras del periodismo independiente se fortalecen, pues la sociedad va a sentir también un respaldo en esa fortaleza, y eso es un poco lo que tratamos de trabajar a diario, digamos, en la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que es, por ejemplo, entender cómo nuestros colegas de las provincias, en las zonas mucho más alejadas, mucho menos mediáticas, mucho menos pertenecientes a la agenda pública del día a día, están experimentando, ¿no?, a diario. Y tenemos ahí justamente Robinson del Peso no viene de una zona céntrica del país. Robinson del Peso estaba contando lo que ocurría en una zona que, a pesar de ser la provincia del presidente que tenemos en este momento, finalmente sigue siendo una zona periférica del país. Así como existen zonas periféricas en las líneas de frontera, en la región amazónica, en la provincia de Esmeraldas, que es una zona periférica histórica en este país. Cuando digo periférico me refiero a las condiciones de exclusión que experimenta, o las Islas Galápagos, justamente que comentábamos antes de la grabación. Entonces, yo pienso que esto es importante tomarlo en cuenta, poner sobre la mesa que el periodismo, como se hizo hasta el siglo XX o hasta principios del siglo XXI, no es posible ya. ¿Y en el sentido de qué? De que
no podemos seguir pensando en el periodismo del celo, del golpe, de la primicia, de la exclusiva, sino en el periodismo construido entre muchos, construido entre muchas salas de redacción, entre muchos colegas investigando, entre muchos respaldos y protecciones entre nosotros. ¿Para qué? Para que el resultado sea justamente esto que digo, ¿no? Que es lo que no se quiere contar desde el poder. Ahí han salido varias investigaciones ya al público en Ecuador y en la región con temas relacionados, por ejemplo, con actividades extractivas. Algo que nos extraña muchísimo desde el periodismo es cómo no se ha podido contener esta destrucción avasalladora de la Amazonía ecuatoriana por parte de la minería ilegal, y seguimos expectando como si fueran shows, básicamente son shows televisados, estos bombardeos a ciertas zonas de minería ilegal que en realidad no destruyen la estructura de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque no se están tocando todos los actores involucrados en la minería ilegal, no se está tocando a los funcionarios en este momento en funciones en las instituciones de este país, no se está tocando a las autoridades y ex autoridades locales involucradas, por ejemplo, en el alquiler y uso de maquinaria para la minería ilegal, no se está tocando a las fuerzas de control, a la fuerza pública y a sus elementos involucrados en este mercado ilegal. Sistema financiero y bancario. Sistema financiero y bancario, y es justamente lo que comentábamos en el último reportaje que tú mencionaste. Si es que una política de seguridad no apunta a los peces gordos, para usar el cliché, nunca va a destruirse el crimen organizado, nunca vamos a erradicar el crimen organizado si es que no miramos, por ejemplo, a dónde van los grandes capitales del narcotráfico. Porque no podemos seguir creyendo que el narcotráfico se visibiliza en las pequeñas redes más fáciles de identificar, que son los microtraficantes, los delincuentes comunes, la gente que está de alguna manera en el eslabón más débil de esa cadena. Es decir, si es que entendemos toda la cadena y visibilizamos toda la cadena del crimen organizado, podremos dar quizás con personajes que son lo suficientemente poderosos como para acallar a quienes quieren contar lo que se está haciendo, ¿no? Diego, y para ir cerrando, digamos, este provechoso espacio de conversación contigo, este periodismo de cercanía, este periodismo de territorio, este periodismo que empieza o debe empezar a actuar en redes para contar esas otras verdades que el poder está ocultando a través de información oficial, por ejemplo, que cada vez le pone el rótulo de reservada. Y claro, no se puede hacer el periodismo clásico de investigación, sino ahora toca recurrir, supongo yo, eso te toca cada rato, a fuentes secundarias, a testimonios, etcétera, para tratar de reconstruir, digamos, situaciones y actos de corrupción. Pero ¿cómo este periodismo necesario para el Ecuador, este nuevo periodismo, que no es el periodismo de los grandes medios anteriores, va a enfrentar, por ejemplo, temas tales como la difusión de la posverdad o de las mentiras abiertas y sin ningún escrúpulo que operan a través de las redes sociales? ¿Cómo va a enfrentar la espectacularización de la noticia? ¿Cómo va a enfrentar la tarea de los influencers que se hacen pasar por voceros de alguna cosa importante para el país, cuando en definitiva no están diciendo sino vacuidades y cosas absolutamente banales? ¿Cómo hacerlo? Es una lucha difícil, no diría que imposible, la estamos llevando adelante y tiene que ver, por ejemplo, con no renunciar a hacer periodismo bajo un código deontológico adecuado. Y ese código deontológico no es un invento de ahora, es decir, yo siempre trato de resumir los principios básicos del periodismo, ¿no?, que son los que he mencionado en esta entrevista, pero si es que claudicamos ante ese cumplimiento de esos principios, mínimamente ya estamos perdiendo la batalla. Y es por eso que, de alguna manera, quienes estamos de este otro lado tratando de proteger el ejercicio del oficio de una manera ética y responsable, lo que procuramos es resistir haciendo ese periodismo, aunque aparentemente sintamos que no está llegando con el impacto que quisiéramos que llegue. Pero hay que ser resistentes. Yo creo que esta es una carrera de resistencia. Los poderes en Carondelet no duran toda la vida, y eso hay que tener en cuenta, mientras que la sociedad civil está aquí para siempre. Entonces, contener la destrucción del tejido social desde el permanecer en el territorio contando las historias es el ejercicio de resistencia por el que apostamos. Pero eso también tiene que ver con proteger a quienes desde el territorio están queriendo contar sus experiencias, y ahí tiene que ver también con cómo a esas personas se las protege anonimizándolas. Por ejemplo, hay muchas colegas en territorio, cuando digo en territorio quiero decir en las zonas no céntricas, digamos, no Quito, no Guayaquil, no Cuenca, las zonas rurales,
rurales de este país, hay periodistas haciendo trabajo, contando lo que está ocurriendo en estas zonas del país. Sin embargo, no lo pueden hacer todo el tiempo porque saben que son pocos y saben que van a ser señalados inmediatamente y probablemente su vida corra peligro. ¿Cómo construir este tipo de blindaje para estas historias y para estos colegas? Pues ahí es donde lo que proponemos es que se haga este trabajo en red y se cultiven también canales para financiar el trabajo en red. Porque una de las razones de la vulnerabilidad de los colegas también tiene que ver con la precarización de su trabajo. Falta de recursos mientras tienes recursos públicos distribuyéndose entre voceros, periodistas convertidos en voceros o alquilados para ser voceros del poder. Y ahí está lanzado el desafío, justamente lo que tú mencionas, Diego, pero para lanzar un desafío hay que primero hablar de él. Y creo que eso es lo que hemos hecho en esta conversación. Queremos agradecerte mucho. Yo solamente me quiero tomar 2 minutos últimos. Creo que se ha graficado con mucha crudeza, pero asimismo con mucha precisión, aquello que estamos viviendo lamentablemente en el caso del periodismo y de los medios de comunicación. Invito a la audiencia a leer 2 informes, 2 documentos de Fundamedios. Yo he estado algunas veces en desacuerdo con cierta política de Fundamedios, pero es evidente que ahora hay que hacer causa común cuando, entre otras cosas, Fundamedios se ve demandada, por ejemplo, por un señor empresario. Le obligan a borrar alertas, a borrar una alerta periodística y le obligan a pedir disculpas públicas. Me parece absolutamente absurdo y en este momento yo coincido plenamente. El informe entre la intemperie y la captura de Fundamedios es muy importante de leer. Lo mismo el informe del crimen de las palabras sobre el asesinato horrendo, cruel, injusto de Robinson del Peso. Y también, por supuesto, invito a leer A la barra espaciadora, donde escribe Diego, y donde finalmente se hace en su último reportaje, el título, ¿me recuerdas? La política, la mano dura de Noboa golpea al débil y acaricia al crimen organizado. Y acaricia al crimen organizado. Creo que se hace un resumen, una síntesis muy bien hecha de la lamentable situación que está viviendo el Ecuador en muchos de los órdenes, donde finalmente lo ilegal, lo irregular, lo que escapa de alguna manera a la posibilidad de institucionalidad, se ha impuesto sobremanera sobre una vida colectiva que está cada vez más desbrozada, cada vez más desgarrada. Así que otra vez te agradezco, Diego, y ya nos estaremos viendo. Este es tu espacio, y a nombre de Faxo Radio y de este podcast te damos nuevamente las gracias. Muchas gracias, Hernán.